Iglesia Cristiana Tu Salvación, y estamos nuevamente con nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe, y en donde hemos estado hablando distintos temas de la contingencia nacional, temas valóricos, temas de la familia, y la semana pasada estuvimos hablando sobre el matrimonio según Dios, y hoy día vamos a continuar en esa línea. Por motivos de salud, nuestra hermana Angélica no nos puede acompañar el día de hoy, pero le mandamos saludos y esperamos que se mejore pronto, y deseando que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestro programa con una oración para que Dios pueda darnos de su gracia y que todo lo que hablemos sea para la gloria de Él. Amén. Dios mío, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Queremos darte gracias por un día más de vida, Señor, por la salud, Dios mío, por la lluvia que has mandado a nuestro país, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros, por tu fidelidad, por el sacrificio de Cristo, por nuestras vidas. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias, Señor, por cada pastor de nuestro país, por cada iglesia, Señor, que predica la verdad, la sana doctrina, Dios mío, en medio de nuestra nación. Dios mío, oramos por cada siervo de Dios, por cada sierva de Dios que con empeño, con esfuerzo, Dios mío, y con dedicación se esmera en entregar la palabra poderosa de Dios a las ovejas, Señor. Oramos por cada oyente, por cada hermano en Cristo, por cada persona que a lo mejor esté pasando alguna aflicción, alguna dolencia, personas quizás desanimadas, descarriadas, Señor, que nos estén congregando, Dios mío. Te pedimos que tu amor, tu ternura los alcance, los motive, los edifique, y que en esta tarde puedan aprender de tu palabra, Señor. Bendícelos, tócalos, Señor. Te pedimos que en estos tiempos peligrosos, Señor, en los que estamos viviendo como iglesia, podamos ser animados, levantados por ti, Señor, porque sabemos que son tiempos de mucho pecado, Señor, de mucha distorsión también de la palabra, pero, Señor, levanta un remanente fiel, levanta una iglesia poderosa, levanta una iglesia, Señor, que se levante denunciando el pecado, Señor, y levantando, Señor, la voz de Cristo, Señor, levantando la palabra por sobre todo, Señor. Te pedimos que tu amor, tu misericordia esté con nosotros, bendiciéndonos en este programa, Señor, para hablar sobre los fundamentos bíblicos, Señor, y sobre los fundamentos que tienen que ver con la palabra. Te damos gracias y te damos la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, la semana pasada estuvimos hablando sobre el matrimonio según Dios, y ahí tocábamos distintos temas respecto de cómo tiene que ser la comunicación, cómo es el modelo que Dios quiere para el matrimonio, y también hablábamos acerca de cómo el matrimonio ha sido bastante desvirtuado en esta sociedad. Lamentablemente vivimos en una sociedad sin valores, una sociedad que quiere erradicar a Dios de su sistema, y por lo mismo hay muchos matrimonios que van fracasando. Pero la voluntad de Dios es que, por ejemplo, en el caso del hombre, tiene que amar a su mujer, ¿cierto? La mujer respetar al hombre, y hay varios consejos que hemos ido hablando en la palabra de Dios. Hay un tema importante que queríamos tocar, que también incluye el tema del matrimonio en esta tarde, y tiene que ver con que vamos a leer una palabra donde el Señor, un consejo más que todo para los novios que se quieren casar, hablando a los novios cristianos, y hay una palabra que quiero leer que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante, y dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente,
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Bueno, alguien se podrá preguntar qué tiene que ver esto con el matrimonio, y tiene mucho que ver en el sentido de aquellos novios que tienen planes de casarse, planes de hacer la voluntad de Dios, planes de agradar a Dios y también a sus padres, y muchas veces vemos en la iglesia que a veces jóvenes, señoritas también, buscan un novio o una novia fuera de la iglesia, una persona no cristiana, una persona que no tiene sus mismos valores, y ese matrimonio, la verdad es que va rumbo al fracaso, y esa es la verdad. Tenemos que decirlo de esa manera, porque es lo que distintos pastores hemos observado, distintos hermanos hemos observado, y también la palabra lo confirma. Y quizás muchos pueden justificarse en el sentido de que el amor todo lo puede, o hay que tener paciencia, que esa persona puede cambiar. Sí es cierto que hay posibilidades de que toda persona no cristiana cambie, ya, pero también ahí hay una orden clara del Señor, por lo que hemos leído, para que como cristianos nosotros podamos soñar con ese matrimonio, digamos, que esté feliz, un matrimonio que esté sentado en las bases de Dios, en las bases de la palabra. Claramente tenemos que empezar bien desde el principio, y si no empezamos bien, si no estamos obedeciendo a Dios en esta línea, difícilmente vamos a poder tener un éxito en un matrimonio. Hablábamos la semana pasada de que el matrimonio, una de las bases más importantes es el amor. Bueno, Dios nos dice, tenemos que amarnos los unos a los otros. Al esposo le encarece en el libro de Efesios que debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Debe amar a su esposa de la misma manera como Cristo amó a su iglesia, ¿cierto? Hay un lindo paralelo que hace Dios en Efesios, en donde compara esa relación de Cristo con la novia, con la iglesia, la compara con lo que es el matrimonio, la relación entre el esposo y la esposa, y ahí da consejos claros de cómo el esposo debe amar a su esposa, respetarla, cuidarla, amarla, protegerla, y dar la vida por ella. Si realmente la ama de corazón, si realmente quiere que ese matrimonio sea exitoso, debe amarla, y esa es una orden de Dios que Dios la entregó por medio del apóstol Pablo en el libro de Efesios. En el capítulo 5-6 da claramente algunos consejos muy importantes para los matrimonios y también para los novios que quieren casarse. Y en este sentido, si una novia, una señorita, un joven cristiano desea casarse, no puede ni debe mirar a una persona que sea del mundo, que tenga otros dioses, que tenga otra mentalidad, que tenga otra religión, porque no está permitido por Dios. Muchas veces quizás estos argumentos para algunos pueden sonar como muy autoritarios, como muy fuertes, porque hoy día lamentablemente hay un pensamiento cristiano, entre comillas, en donde se vive un evangelio muy light, y en donde todo lo de Dios se va rebajando. No se ve a un Dios celoso, Dios no puede enojarse, Dios no puede airarse, Dios no puede enjuiciar, Dios no puede castigar, y de alguna manera se va moldeando a Dios al modelo de la sociedad. Pero sabemos que la palabra de Dios es clara y nos dice que Dios no cambia, Dios no muta. Y es importante para todo joven cristiano que quiere agradar a Dios, seguir lo que la palabra dice. Y aquí es clara la palabra, en donde el versículo 14 nos dice: no se unan en yugo desigual. Bueno, ¿qué es un yugo? Cuando vemos, por ejemplo, esa imagen, esa fotografía del sur, por ejemplo, cuando vemos a dos bueyes que van con una especie de madera que los une por el cuello, ¿cierto? Y ambos bueyes van caminando en una misma dirección, ocupando sus fuerzas para, por ejemplo,
En el caso de Chiloé, cuando muestran esas mingas donde van trasladando una casa de distinto lugar y van esos bueyes llevando o ayudando a trasladar esta casa, o también podemos ver bueyes que están trabajando en el área agrícola en el sur. Ahí lo atraviesa o los une un yugo, que es un yugo, un pedazo de madera que está tallado, y los une por el cuello. Esa es la referencia que está usando la palabra, un yugo, y ese yugo tiene que ser igual. Un yugo que, por ejemplo, ahí vemos a dos animales, en ese caso dos bueyes de la misma especie, que juntos van tirando, digamos, lo que llevan atrás, la carga, y van echándole para adelante. Entonces el Señor nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Las personas que no tienen a Cristo, las personas que no creen en Dios, las personas que no tienen nuestros mismos valores ni nuestra misma enseñanza. Porque la pregunta es: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, ¿qué comunión puede tener un cristiano con una persona no cristiana, que primero no cree en Cristo, segundo no cree en Dios, no va a la iglesia, no asiste a la iglesia, no canta alabanzas a Dios, no cree en el poder de Dios, no tiene los mismos valores? ¿De qué manera se van a criar esos hijos? ¿De qué manera esos hijos van a ver una unidad que debe haber en el matrimonio? Nunca va a existir una verdadera unidad, jamás. Va a poder existir seguramente compañerismo, un amor eros, que es el amor erótico, que es el amor pasional, pero jamás va a haber el amor ágape, que es el amor de Dios, que ese es un amor verdadero, un amor real, sino que siempre va a llegar a un punto en donde ese joven, donde si se enyuga, si tiene una novia que no es cristiana, siempre va a llegar al punto en donde esa mujer va a querer sacarlo de la iglesia, va a querer que siga sus mismas costumbres, sus mismas enseñanzas. Va a haber un punto en donde nunca va a haber un acuerdo. Y se imaginan ustedes, cuando lleguen los hijos, cuando ese matrimonio se case, realmente los hijos van a ver una división, van a ver que no va a haber una unidad espiritual entre ellos. Sigue preguntando: ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, Cristo con el diablo, Cristo con los demonios. ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo con las cosas del mundo, con las cosas de las tinieblas? Obviamente que ninguno. Sabemos que si le servimos a Cristo, somos salvos, y las personas que no sirven a Cristo no son salvos, y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿cuál es nuestra parte con el incrédulo? ¿Qué tengo que yo estar haciendo, ya sea un contrato de matrimonio o un contrato como una sociedad empresarial? ¿Qué tendría que ver yo con un incrédulo si no tiene mis mismos valores? Obviamente que nunca vamos a llegar a un verdadero acuerdo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Aquí nosotros tenemos que tener claro que como hijos de Dios somos templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo ya le pertenece a Dios, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto para poder determinar estos valores y ser radicales en ese sentido. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, una novia cristiana, no puede tener un novio no cristiano. Un novio cristiano no puede tener una chica, una novia que no sea cristiana, y eso lo dice la palabra, es muy claro, de ninguna manera, porque si lo hacemos estamos en clara desobediencia a Dios. Dios por algo da estas enseñanzas, estos fundamentos, y muchas veces por el observar, muchas veces por la experiencia, uno se va dando cuenta de cómo estos jóvenes que se enyugan con personas que no son cristianas, siempre, o en la gran mayoría de los casos, terminan
apartándose de Dios, terminan apartándose de la iglesia, terminan divorciándose, terminan lejos del Señor, sus vidas terminan mal. ¿Por qué? Porque le desobedecieron a Dios, porque no recibieron el consejo de su pastor, porque no recibieron el consejo de un jefe de jóvenes, porque prefirieron poner sus propios deseos, prefirieron poner sus propios deseos egoístas, y muchas veces justificándose en que esa persona va a cambiar, de que esa persona se va a convertir a Dios, de que esa persona va a cambiar sus malos modos, de que esa persona va a acompañarme a la iglesia, pero en la realidad, y aunque suene fuerte, aunque suene duro, no va a ser así. Es muy, muy difícil que una persona no cristiana y que se enyugue con una persona cristiana pueda acompañarlo o pueda entender lo que siente un hijo de Dios, un cristiano, porque dice la palabra que nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios, y la otra persona, si no es cristiana, nunca jamás va a entender eso. Y alguien podría decir, pero bueno, quizás teniendo una relación sentimental con esa persona puede cambiar, lo puede atraer a la iglesia. Hay muchos casos que yo conocí, muchas veces que estos novios acompañaban a esta señorita a la iglesia, a eventos de jóvenes, pero era solamente para tratar de agradarle, era una falsedad, no era algo real. Y cuando se casaban, o cuando ya era algo más serio, nunca más estas señoritas fueron a la iglesia. Muchos casos de señoritas también que conocí, que eran muy usadas por Dios, tenían grandes dones, grandes talentos, y se enyugaron con un yugo desigual con una persona no cristiana, y nunca más asistieron de la forma que asistían antes a la iglesia, nunca más fueron usadas por Dios, y eso es la realidad. Y son temas que muchas veces no se tocan, pero tiene que ver con lo que le decía adelante, porque esos hijos que nazcan de esa relación siempre van a haber una confusión. El padre les va a decir quizás la iglesia no es tan importante, o va a hablar mal de los evangélicos, de los cristianos, y esa mujer va a hablarle bien de Dios y va a tratar de inculcarle, pero siempre va a haber en ese niño una confusión, y ahí no va a haber una verdadera unidad. Y sabemos que Dios es un Dios de unidad, y Dios, si nos da un mandamiento, si Dios nos da una enseñanza, no es para perjudicarnos, sino que es por nuestro propio bien y porque sabe las consecuencias de tomar malas decisiones. Esto es desde el Antiguo Testamento. El Señor también a su pueblo les decía que no tenían que casarse o tener relaciones con mujeres que no fueran de su pueblo, porque Dios no es un Dios de mezclas, Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo. Entonces muchas veces el ser humano y los cristianos queremos unir cosas que no deben mezclarse. Es como cuando Dios dice que no se puede mezclar lo santo con lo profano. Muchas veces como iglesia o como líderes queremos copiar ideas del mundo, tratar de mezclarlas, de tratar de introducirlas a la iglesia, o maquillar cosas que son claramente satánicas, claramente que no agradan a Dios, y tratamos de meterlas a la iglesia, y al final queda una mezcla que es totalmente lejos de Dios. Es como lo que hizo Constantino en el año 303 después de Cristo, cuando oficializó a la iglesia como la iglesia universal, que pasó a ser la iglesia católica, y empezó a mezclar los rituales paganos de esas personas con los rituales cristianos, y ahí la iglesia empezó a corromperse, y hasta el día de hoy. Entonces claramente Dios no es un Dios de mezcla, Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo, y si nosotros queremos agradarle, y si ese novio, esa novia quiere agradar a Dios y quiere que su matrimonio sea un matrimonio feliz, un matrimonio bendecido, no podemos mirar al mundo, no podemos mirar a alguien no cristiano. Eso no está establecido en la Biblia, no son los valores que como cristianos creemos, y muchas veces, aunque tú puedas justificarlo con que yo amo a esa persona, no basta amarla, sino que lo más importante es agradar a Dios. Claramente el Evangelio es de renuncia.
Y muchas veces tenemos que renunciar a cosas que a lo mejor nos pueden gustar, hay cosas que nos pueden agradar, pero si no le agradan a Dios, debemos cortar relaciones de amistad, incluso noviazgo, incluso relaciones familiares, si no van en la dirección que Dios quiere. Siempre debemos agradar a Dios primero, ¿ya? Así que vamos a cantar una alabanza y vamos a seguir con este tema tan interesante. Es una alabanza de nuestra iglesia que se llama Te alabaré, oh mi Dios, y espero que sean bendecidos por medio de esta alabanza. Te alabaré, oh mi Dios, con toda mi pasión. Te alabaré con júbilo y con el corazón. Te alabaré, oh mi Dios, con toda mi pasión. Te alabaré con júbilo y con el corazón, porque tú has sido mi socorro en la tempestad, mi auxilio en la dificultad, porque me has sostenido en la necesidad. Por eso te quiero cantar, porque tú has sido mi socorro en la tempestad, mi auxilio en la dificultad, porque me has sostenido en la necesidad. Por eso te quiero cantar, por eso te quiero cantar. Te alabaré, oh mi Dios, con toda mi pasión. Te alabaré con júbilo y con el corazón. Te alabaré, oh mi Dios, con toda mi pasión. Te alabaré con júbilo y con el corazón, porque tú has sido mi socorro en la tempestad, mi auxilio en la dificultad, porque me has sostenido en la necesidad. Por eso te quiero cantar, porque tú has sido mi socorro en la tempestad, mi auxilio en la dificultad, porque me has sostenido en la necesidad. Por eso te quiero cantar, por eso te quiero cantar. Te alabaré, oh mi Dios, te alabaré, oh mi Dios, te alabaré, oh mi Dios. Espero que esta alabanza te haya gustado, hermano, hermana en Cristo. Es una alabanza que el Señor nos ha dado para alabar su nombre, y en donde expresamos que el Señor es todo para nosotros y que Él se merece toda la alabanza, ¿cierto? Se merece toda la gloria, y es necesario a Dios alabarle con alegría, con júbilo, ¿cierto? Con todo nuestro corazón. Y bueno, hay muchas razones, y esta canción expresaba que una de ellas es porque Él ha sido nuestro auxilio, ¿cierto? En la dificultad, nuestro socorro en la tempestad, y Él nos ha sostenido en medio de la necesidad. Y ese y muchos más motivos más existen para alabar a nuestro Dios. Seguramente tú tienes muchos más motivos también para alabar su nombre. Y es importante que siempre nosotros, ante cualquier circunstancia que nos pueda poner la vida,
nosotros tenemos que enfrentarla con gozo, con alegría, siempre cantando, siempre alabando a Dios, no importa lo que esté pasando, sino que siempre nosotros debemos adorar a Dios. Dice la palabra del Señor que en todo tiempo debemos alabar su nombre. Así que si estás pasando por alguna situación difícil, si tu matrimonio está destruido, si tu vida, o si no tienes trabajo, o cualquier problema o alguna enfermedad, y tú necesitas a Dios, te invito a confiar, a poner toda tu confianza en Dios, en el Señor, que Él sea tu protector, tu salvador, ponerlo en el primer lugar de nuestras vidas, y todo nos irá bien cuando ponemos a Dios en el primer lugar. Es cierto, dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él nos librará. Te invito a que puedas comunicarte con nosotros. Te voy a dar los teléfonos, que está el 22-525-7274, 23-27-94-815. Son los teléfonos fijos si te quieres comunicar con nosotros y comentar tu experiencia respecto del matrimonio o respecto de algún otro tema. Está nuestro WhatsApp, el más 569-3024-5606. También puedes comunicarte a través de nuestro Facebook Iglesia Ictus, También puedes comentar a través de la emisión online que está en Facebook, también Radio Tu Encuentro. Y también puedes hacer consultas ahí en el Facebook de Iglesia Ictus si quieres compartir alguna experiencia o contarnos sobre algún problema, alguna necesidad. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte. Quería leer también otra palabra de Dios que está en Efesios, que también habla sobre el matrimonio, porque eso es lo que estamos hablando hoy día, sobre los consejos que tiene Dios para su iglesia, para los matrimonios cristianos, y para que podamos poner a Dios en medio de nuestro matrimonio. Dice una de las cosas que hemos estado enseñando en Efesios capítulo 5, versículo 21, y es muy importante, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí es importante que nosotros, cuando hablamos de matrimonio, porque siempre se habla desde el punto de vista de que es la mujer que se debe someter al hombre, y bueno, eso es una verdad, no podemos decir que no, pero también aquí la palabra del Señor nos dice una clave importante, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto quiere decir que tanto hombre como mujer deben sujetarse en el amor, en el respeto, en la comunicación, porque también, aparte de ser esposo y esposa, somos hermanos en Cristo. Entonces no tenemos que olvidarnos de eso, que nuestra esposa es nuestra hermana en Cristo, y viceversa, y tenemos que amarlos como Cristo nos amó, porque Dios ha dado su vida, su sangre por cada uno de nosotros. Entonces debemos mirar a nuestro prójimo como Dios lo mira, con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y si Dios nos mira así, somos llamados también como esposos a amar a nuestra esposa. O sea, hemos hecho el hincapié en que no debe existir las peleas, no deben existir las ofensas, no deben existir los ataques, ¿cierto?, entre marido y mujer. O una de las cosas que se me viene a la mente, que a veces sucede y por ningún motivo como cristianos debemos hacerlo, que muchas veces la mujer deja mal al hombre con sus amigas, o lo deja en vergüenza, lo deja mal contando algún error que él comete y lo hace público, o lo cuenta delante de otras personas y lo avergüenza. O de la misma manera el hombre también trata de avergonzar a su mujer o mirarla en menos, y eso no está bien para los cristianos, ni siquiera en broma, ni siquiera como cristianos podemos hacerlo en broma, porque eso no nos habla del respeto mutuo que debe haber entre unos y otros. Bueno, hemos hablado también, y el versículo 22
del capítulo 5 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces es importante que la mujer pueda obedecer a su esposo y estar sujeta a su esposo, pero también es importante que aquí el apóstol hace un hincapié y dice como al Señor. O sea, si esa mujer está sujeta a su marido pero no está sujeta a Cristo, ¿de qué le sirve? O sea, primero nosotros, tanto esposo como esposa, tenemos que sujetarnos primero a Cristo, ponerlo a Él en el primer lugar de nuestras vidas, porque de esa manera vamos a tener un matrimonio exitoso. Después dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y aquí es lo que yo les comentaba delante, que tiene que ver con que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí hay un paralelo de esa relación que existe, porque el matrimonio es el reflejo de la relación que debe haber entre Cristo y la iglesia. Y nosotros como matrimonios cristianos debemos reflejar esa relación que existe entre Cristo y la iglesia. ¿Cómo se refleja? Amándonos como Cristo amó a su iglesia. De esa manera nosotros somos ejemplo a los demás cuando ven un matrimonio unido, cuando los hijos ven un matrimonio unido y que se ama, y que ese esposo besa a su esposa, y cuando se despide de buena forma, cuando va al trabajo, ¿cierto? Cuando hay abrazos, cuando hay caricias, cuando hay verdadero amor, cuando hay afecto, cuando hay risas, cuando hay una buena comunicación en ese matrimonio, es lo que nosotros le estamos entregando a nuestros hijos. Pero difícilmente un hijo va a querer casarse cuando sea adulto si ve en el matrimonio desaveniencia, si ve división, si ve peleas, si ve violencia. De ninguna manera va a querer repetir ese modelo de familia cuando él sea grande. Por eso muchas veces nuestros jóvenes, nuestro Chile, ¿cierto? Hay muchos jóvenes que no quieren saber nada del matrimonio, están decepcionados del matrimonio, porque muchos vienen de familias que no están bien constituidas, o donde hubo violencia, o donde no hubo un verdadero amor entre los padres. Entonces hay muchas carencias, y eso también es el modelo que como familia le estamos entregando a ellos. Así que Dios nos ayude a poder entregar un buen ejemplo como matrimonios cristianos a nuestros hijos. Por ejemplo, el versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y es lo que hemos venido hablando de hace tiempo en todos los temas que hemos tocado, como por ejemplo en el tema del bullying, en el tema del feminismo, en el tema de un esposo según Cristo, donde realmente una de las claves que más importan para que un matrimonio tenga un verdadero éxito es el amor de Cristo, el amor de Dios que debe estar presente en ese matrimonio. Si nosotros hacemos un resumen del Evangelio de Dios, claramente el amor es un fundamento muy importante, porque Dios, por ejemplo, a través del apóstol Juan, en muchísimas partes, en muchísimas cartas, nos manda a amarnos los unos a los otros, amarnos como Cristo nos amó. Es cierto que muchas veces el ser humano a veces es intolerante, a veces tiene poca paciencia, a veces hay cosas que nos molestan, nos enfadan, pero cuando está el amor de Cristo todo es distinto. Cuando vemos a través de los lentes del amor, tal como dice la palabra, podemos soportar, podemos tener paciencia, hay cosas que podemos conversarlas, cederlas. Entonces es importante como cristianos y como esposos cristianos podamos entender esto. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, si nosotros como esposos cristianos amamos a nuestra mujer, y en ese amor tiene que incluir el respeto, ¿cierto? El cuidado por ella, la protección de ella,
que ese esposo sea un esposo trabajador, un esposo que sustente ese hogar. De esa manera estamos demostrando el amor, pero no basta con eso, porque seguramente la mayoría de los hombres que nos escuchan hacemos eso, pero tenemos que ir un paso más allá, y ese paso significa ser cariñoso, ser comprensivo, saber escuchar a nuestra esposa, saber comunicarnos, saber conversar, tener un corazón de pastor, un corazón como Cristo, un corazón tierno, un corazón de amigo, ¿cierto? Muchas veces muchos hombres a lo mejor actúan de forma brusca, de forma bruta, porque seguramente sus padres no les dieron cariño o tienen alguna carencia, y eso quizás a todos nos ha pasado algo de eso. Pero eso no debe ser impedimento para que nosotros podamos demostrar el amor, porque dice Cristo que Él nos amó, ¿cierto? Y si nosotros somos cristianos y si realmente somos hijos de Dios, tenemos que amar. Nuestro deber es amar. Y el que no ama realmente no es hijo de Dios. Y el amar no significa solamente decirlo con mis labios, sino que tiene que traducirse en hechos, ¿cierto? Alguien puede decir, no, es que a mí no me gusta dar regalos porque es algo material, pero la verdad es que el entregar un regalo también es demostrar el amor. Salir a comer con la esposa, invitarla a tener una parte del presupuesto de lo que ganamos para, no sé, sacarla a un restaurante, compartir en familia, que también las cosas que hemos hablado anteriormente. Eso es parte del amor, ¿ya? Entonces tenemos que hacer cosas prácticas que demuestren nuestro amor por nuestro prójimo, de la misma manera como la Biblia nos dice, si vas a ir a ver, por ejemplo, a un enfermo, a un necesitado, y le vas a palmotear la espalda y solamente decirle que Dios te bendiga, pero si tú no le llevas una comida o suples su necesidad, ¿de qué sirve? Entonces la fe sin obras es muerta, ¿ya? De la misma manera, es como el dicho cuando dicen las palabras se las lleva el viento, porque en realidad lo que queda siempre son los hechos. ¿Y cómo es una manera práctica de mostrar el amor? Bueno, un buen abrazo, un beso, diciendo te amo, diciendo te quiero, destacando los atributos, ¿cierto? Menos crítica y más halagos hacia la mujer, hacia los hijos, ¿cierto? Y de esa manera nosotros vamos a tener un matrimonio exitoso. Sí, por ejemplo, después, ahí nos dice que el hombre que ama a su mujer se está amando a sí mismo, porque la palabra nos dice que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, como una sola persona. Y lo podemos ver, los que somos casados nos damos cuenta de que hay cosas de la mujer en cuanto a carácter que uno va adoptando y viceversa, y después con gestos, ¿cierto? Nos conocemos tanto que ya uno va sabiendo lo que le gusta al otro, y a lo mejor con pequeños gestos vamos dándonos a entender, y de esa manera nos vamos convirtiendo como una sola persona, porque dice la palabra que somos una sola carne. Dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Claramente nosotros no nos aborrecemos, no nos odiamos, sino que nos amamos. Cada persona se ama a sí misma. La mayoría de las personas se ama a sí misma. Y nosotros no odiamos ni detestamos nuestra carne, nuestra propia carne, sino que la sustentamos y la cuidamos, ¿cierto? Así también, esa es una de las labores del esposo, es que debe sustentar y cuidar a su esposa. ¿Cómo? Como también Cristo hizo lo mismo por su iglesia, porque Cristo se entrega por su iglesia. Cristo se entregó por su iglesia, por el mundo entero, además, ¿cierto? Para santificarnos, para llevarnos al Padre, para reconciliarnos con el Padre. Y esa es la labor que tiene que tener el esposo también, de llevar a su familia, a su esposa, llevarlos a Cristo, llevarlos a la santidad, de poner los fundamentos bíblicos, los fundamentos cristianos. ¿Por qué es tan importante hablar del matrimonio en estos tiempos? Porque
lamentablemente en nuestra sociedad, ni en los programas de televisión, ni en los periódicos, hablan de estas cosas porque no les interesa, sino que nuestra sociedad está empeñada en destruir a la familia. Y es lamentable. Y así vemos cómo los divorcios aumentan, ¿cierto? Incluso dentro de la iglesia podemos ver que muchas familias, muchos matrimonios se están separando, y eso también es una vergüenza y es una pena. No es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que el hombre y la mujer, el matrimonio sea hasta que la muerte los separe. Ese es el ideal de Dios. Amén. El 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y la verdad es que Dios ha creado al hombre y a la mujer para estar unidos, ¿cierto? Nos creó para que juntos seamos uno, para que tengamos hijos, para que formemos familia y que seamos una sola carne, un solo pensamiento, que ambos podamos tirar este carro del matrimonio hacia adelante. Hoy en día se desvirtúa mucho el tema del matrimonio. Por ejemplo, hay matrimonios que trabajan los dos esposos, ¿cierto? Y manejan sus finanzas de manera separada. Y eso, de ninguna manera estamos siendo una sola carne con esa actitud. De ninguna manera nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios con esa actitud. Porque la verdad es que si somos una sola carne, si somos una sola persona, tenemos que hacer todo en común, ¿cierto? Entonces ahí un buen consejo es que podamos llevar las finanzas como una sola caja, no estar separando los dineros ni nada. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nuevamente recalca el apóstol Pablo el amor que tenemos que tener hacia nuestra mujer. O sea, si no hay amor, si no hay ese respeto, si no hay esa comunicación entre el esposo y la esposa, ese matrimonio va a ir al fracaso. Si no ponemos a Cristo en el primer lugar de nuestra vida, ese matrimonio va a ir al fracaso. Entonces es importante que nosotros podamos amarnos con el amor de Cristo. Es importante que nosotros podamos ser entregados como lo fue Cristo. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es Jesucristo nuestro Señor, que murió en la cruz, que Él no miró su condición, no miró que era el Rey de Reyes, no miró que era Dios, sino que Él bajó del cielo y se entregó por completo. Y esa es la manera que nosotros como esposos, y la esposa también, debe entregarse a su marido, y de la misma manera el marido a su esposa, con el amor que nos ha enseñado Cristo. Si nosotros como iglesia, como cristianos, empezáramos a poner por obra estos principios, empezáramos a amar como Cristo nos ama. ¿Cuánto nos ama Cristo? Con su eterno amor, con su perdón, ¿cierto? Él nos perdona, Él nos tiene paciencia, una paciencia enorme, y muchas veces nosotros no tenemos paciencia con nuestro prójimo, no tenemos paciencia por los problemas que ocurren, pero cuánta paciencia nos tiene Dios, cuánta paciencia nos tiene el Señor para con nosotros, su misericordia. Entonces de esa manera es como nosotros tenemos que actuar con nuestro prójimo, de esa manera es como el esposo debe actuar con su esposa, siempre con el amor de Cristo por delante, siempre poner a Cristo, siempre poner a Dios en medio del matrimonio. Esta sociedad está tratando de destruir la familia. Hay leyes, hay movimientos políticos, hay movimientos anticristianos que quieren destruir la familia, y ese es el plan satánico, en donde están levantando otros modelos de familia. ¿Y quién más que nosotros como iglesia debemos levantar fuerte la voz? Debemos defender lo que es la familia natural, la familia verdadera, que es entre un hombre y una mujer, para procrear hijos, para formar familias, para entregar los valores de Dios, para hablar de Cristo, ¿cierto?, a los demás, ¿cierto? Entonces nosotros como iglesia debemos levantar
la voz en medio de estos tiempos en donde la familia quiere ser totalmente destruida. ¿Y quién más que nosotros? Porque la palabra dice que ustedes, nosotros, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Dice la palabra de Dios que si la sal se desvanece, ¿con qué va a poder ser salada? No sirve más solamente para echarla al suelo y pisarla. Entonces, no van a hablar los políticos, no van a hablar los programas de televisión, no van a hablar los animadores ni los actores sobre estos valores, sobre esto que estamos hablando nosotros, sino que somos los pastores, somos los cristianos, somos los que hemos creído en este Dios maravilloso, los que tenemos que levantar esta voz, defender la familia, defender esta familia tradicional, esta familia, este modelo de familia diseñado por Dios, que es entre un hombre y una mujer. Pero también tenemos que, el llamado de atención para la iglesia, para nosotros, es que nosotros somos los que tenemos que cuidar a la familia y dar un buen ejemplo. ¿De qué manera van a hablar si nuestras familias se están divorciando? ¿Qué es lo que van a decir si nosotros mismos no somos capaces de amarnos? Entonces, cada matrimonio que nos está escuchando o novios que se quieren casar, la reflexión es que si nos vamos a casar o si estamos casados como cristianos, seamos el mejor matrimonio como Dios quiere, ¿cierto? Un matrimonio que nos amemos, un matrimonio que se destaque, un matrimonio que pueda poner a Dios y que podamos ser ejemplo para el resto, para que no demos que hablar, ¿cierto?, al mundo, sino que los demás puedan decir, ese es un verdadero matrimonio que refleja el amor de Cristo, ¿cierto?, a los demás y que son un matrimonio ejemplar, ¿cierto? Un hombre que ama a su esposa, que se entrega por ella, que trabaja por ella. Así que ese es el consejo de la palabra de Dios, que podamos amarnos como Cristo nos amó, y esperamos que esta palabra haya sido de bendición y este programa también haya sido de bendición para cada uno de los hermanos y oyentes que nos están escuchando. Queremos hacer la invitación para nuestra iglesia, y si nos quieren acompañar, alguna persona que no se esté congregando o que necesite de Dios, que necesite escuchar la palabra del Señor, nos reunimos los sábados a las 5:30 de la tarde. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde. La dirección es Lirquén 7790, esquina Avenida Linares, Comuna La Granja. Es la iglesia Ictus y la puede encontrar en Facebook si quiere más información. Esperamos que el Señor le bendiga, le anime. Si quiere enviarnos algún mensaje ahí por el Facebook de Iglesia Ictus, y esperamos encontrarnos el próximo viernes con más palabra de Dios, con más temas, para que sea de edificación para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y esperamos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Un abrazo en Cristo. Todo lo que necesito, seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti.